Bendiciones para todos. ¿Cómo están ustedes? Soy el pastor Wilmer Estupiñán, quien les saluda en esta hora. Qué importante es entender, escuchar la voz de Dios. Estudios científicos han determinado que podemos tener alrededor de unos 60.000 pensamientos por día. Por ejemplo, estos son 2.500 pensamientos por hora, que se pueden llevar a 41.65 pensamientos por minuto. Háganme el favor. Estos pensamientos condicionan la forma en que actuamos. Vea bien, desde el ámbito de la psicología, el pensamiento se define como una forma de dirigir y planear lo que después se traduce en una actuación concreta. Primero lo pensamos y luego lo ejecutamos. Los pensamientos están condicionados por lo que nos han enseñado, es decir, por nuestras propias vivencias también, el ambiente cultural que nos rodea o el lugar en el cual hemos crecido. Entonces, los pensamientos generan creencias, por lo general, algunas falsas, que a su vez producen conductas y comportamientos errados. Bueno, yo soy así porque me criaron de esa manera mis padres y punto, no voy a cambiar. La nieta se casa, el esposo compra un pescado grande y lo lleva para que lo sofría en el sartén. La nueva esposa lo limpia y antes de colocarlo en el sartén le corta la cabeza y le corta la cola. El esposo le pregunta: amor, ¿por qué estás haciendo eso? Ella le contestó: así lo hace mi abuela, así aprendí y eso es lo que hay. El esposo, después de haber comido, se va a casa de la abuela y le pregunta: abuelita querida, ¿cuál es su receta? ¿Y por qué en esa receta para freír un pescado usted le corta la cabeza y la cola? ¿No sabe usted que la mayor energía o fuente del fósforo está en la cabeza del pescado? La abuelita fue a su cocina, sacó un sartén y le preguntó al joven esposo: hijo, ¿cómo crees tú que en este pequeño sartencito puede caber un pez incluyendo la cabeza y la cola? Tengo que picarlo para poder freírlo. De la misma forma, hoy existen personas que piensan, creen de forma errada y actúan equivocadamente en cuanto a escuchar la voz de Dios. 60.000 pensamientos al día. ¿Cómo podemos contrarrestarlos? ¿Cómo está mi relación con Dios? Tengo el anhelo sincero de agradar a Dios con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. ¿Por qué? Porque las palabras se traducen en acciones. O también le doy lugar al diablo, porque entra con pensamientos a mi mente. Y luego que esos pensamientos están ahí dando vueltas. ¡Wow! Pensamientos inapropiados. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. El detalle en este momento es prepararnos para entender cómo escuchar la voz de Dios y no solamente entender, sino atender la voz de Dios. Una historia del profeta Elías es una buena ilustración de cómo Dios le habla al corazón. Cuando llegó la palabra de Dios a Elías y le dijo que se pusiera en el monte delante de Jehová, Dios no estaba en el viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Tampoco estaba en el terremoto ni en el fuego. Pero luego del fuego, Elías escuchó a Dios, escuche bien, en un silbo apacible y delicado. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12. Entonces, ¿cómo yo puedo atender la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Lo principal es que usted comprenda cómo Dios habla, cuándo Dios le está hablando, a través de que Dios le va a llegar a su corazón, de qué forma, de qué manera. Hoy más que nunca el mundo está escuchando muchas voces allá afuera, pero los que conocemos a Jesucristo y comprendemos cómo Dios actúa, entendemos su voz, estamos prestos, estamos listos a escuchar la voz de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios para que puedas entender y atender la voz de Dios, porque es en la palabra de Dios
es en las Sagradas Escrituras, donde tenemos que escudriñar para comprender. Dice, escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos atender la voz de Dios si no conocemos su palabra? Saber dónde está cada enseñanza, cada instrucción, cada reflexión, cada exhortación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando entendemos la voz de Dios, cuando sabemos que es la voz de Dios que nos habla, cuando también aplicamos la voz de Dios a nuestras vidas, todo te va a marchar bien. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En estos momentos de angustia, en estos momentos de pandemia, el que escucha la voz de Dios va a saber cómo actuar, cuándo actuar, dónde actuar. Por eso es importante que te unas a nosotros en esta actividad, en esta trabajo a nivel global ahora, rompiendo las fronteras y traspasando a cada persona directamente a su teléfono celular, a su internet, para explicarte a través de la palabra de Dios lo que necesitas para comprender la voz de Dios, atender la voz de Dios y aplicarla a tu vida. Recuerde que Dios te ama. En mi caso personal, cuando situaciones difíciles llegan a mi vida, Dios habla a través de un verso de la Biblia. Y cuando yo siento ese verso que llega a mi mente, sé que Dios me está hablando y es por allí donde debo seguir. Te invitamos a que te mantengas en conexión con esta programación, atendiendo la voz de Dios con esta actividad, porque de seguro vas a ser extremadamente bendecido. Dios te bendiga. Soy el pastor Wilmer Estupiñán, a tus órdenes.